somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su pueblo, somos hijos del gran Rey. Su espíritu está en nosotros y fluye como un río y nos llena de poder para que ayudemos a nuestro hermano a darle la mano. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su pueblo, somos hijos del gran Rey. Muchos predican, otros enseñan, otros cantan como ángeles, pero todos podemos amar como el amor puro y simple, tan manso y humilde. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su pueblo, somos hijos del gran Rey. Amén. Con eso en mente oremos. Padre, entendemos la importancia del Evangelio. Entendemos también, Señor, la necesidad que en este tiempo y en todos los tiempos ha habido de que nosotros tomemos nuestra posición como lo que somos en el cuerpo de Cristo. Somos representantes de tu reino en esta tierra. Y hoy, Señor, queremos tomarlo como un reto, como una asignación de que somos parte, Señor, del cuerpo de Cristo para alcanzar a otros. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender la dimensión, Señor, de este compromiso. Porque el Evangelio son las buenas noticias, las cuales deben correr a través de nosotros, tus hijos, los creyentes. Y tu palabra dice, ¿cómo creerán si no hubiese quien lo anunciase? ¿Cómo escucharán si no hubiese quien hablase, diese el grito de alerta? Señor, enséñanos a hacerlo y ayúdanos también, danos la gracia, el favor y la oportunidad para poder alcanzar a alguien. En el nombre de Jesús, creo que soy las manos de Dios, amén. Creo que soy la voz que puede clamar hoy a través de un mundo lleno de tantas y tantas necesidades. Gritar que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo cambia. Esa es nuestra labor, esa es nuestra posición, ese es nuestro privilegio. Porque el Señor pudo haber utilizado a ángeles para enviar su mensaje, pero nos está utilizando a usted y a mí. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Es una historia que muchos de ustedes ya han oído. Hemos predicado diversos mensajes respecto a este pasaje, pero hoy quiero que lo tomemos como una historia, la cual nos dará la referencia de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. El tema que quiero compartir contigo es empatía o misericordia. Empatía o misericordia son dos términos que parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y en un momento estaremos aprendiendo respecto a esto. Y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, dice la Biblia que el Señor tuvo un encuentro con un hombre. Dice la Escritura en
el versículo 25 de Lucas 10, que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probar a Jesús: Maestro, tengo una pregunta para ti. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo: que está escrito en la ley. Eres intérprete de la ley, me estás haciendo una pregunta con respecto a lo que tú sabes. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel hombre le respondió y le dijo: en la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía la respuesta a su pregunta. Y el Señor le contesta en el versículo 28: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero este hombre, como queriendo seguir la plática o siendo un poco controversial con Jesús, le dijo: Señor, entiendo todo eso, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién debo tener misericordia? ¿Con quién debo a quién debo yo considerar como mi prójimo? Y el Señor le cuenta esta historia que le voy a leer a continuación. Jesús le respondió y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, sus ropas santas, su actitud santa, todo hablaba de su santidad y su devoción a las cosas de la religión. Pero dice que descendió este sacerdote por aquel camino y viéndole no tuvo empatía ni compasión por él. Dice: y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. El levita era el que servía en el templo, era el que hacía la música en el templo de David, de Salomón. Era el servidor en la casa, era el que estaba cerca incluso del sacerdote, pero le había aprendido bien el ejemplo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. El Señor Jesús ahora le hace una pregunta a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dice entonces: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿A dónde lo envió el Señor? A tener misericordia. Hoy se habla mucho de la empatía. Se habla de muchas cosas. Se habla de humanismo, de inclusión, de igualdad, de empatía. Solo que son solamente discursos a la distancia y solamente quedan en eso, discurso. La verdadera empatía se construye con acciones concretas todos los días del año. No debería ser solamente una tendencia o de una temporada. Muchas veces se habla de empatía y de cierto favor hacia el pueblo en temporadas en que se necesita el voto. Estoy yéndome al asunto político, aunque no estoy tratando de politizar este asunto, pero muchas veces, o incluso nosotros, utilizamos un momento, una temporada cuando es conveniente, pero la verdadera empatía se construye con acciones concretas todos los días. La empatía no debería ser una moda o una tendencia, sino debe ser un compromiso ético y humano. Porque la empatía solo se celebra muchas veces cuando es cómodo, rentable o políticamente conveniente. Y cuando se hace de esa manera, entonces no es empatía, es simulación, es un discurso solamente. Pero la empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Fíjese cómo la empatía es la capacidad y tiene que ver también con la habilidad
inconsciente para responder las emociones y necesidades de los demás. Aquí, si usted vemos, la empatía tiene dos características: capacidad y habilidad. Pero la misericordia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es una virtud. Es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos de los demás. Sus sinónimos de misericordia son compasión, conmiseración, piedad, comprensión, benevolencia, bondad, ternura. Y todo eso, mi amado hermano, nosotros podemos transmitirlo, porque si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos ese amor, esa bondad, esa benevolencia. Todo eso surge de nosotros, del creyente. Y bueno, el Señor mandó al intérprete de la ley a tener misericordia. Pero muchas veces tenemos solamente empatía, y sobre eso es lo que estamos meditando. Es necesaria la empatía, es necesario compadecernos de alguien, y si tenemos la posibilidad vamos a ayudarlo. Pero la empatía no es igual a la misericordia. La misericordia te lleva a actuar a favor de esa persona. La Biblia dice que el Señor miró a las multitudes y las vio como ovejas que no tenían pastor, y fue movido a misericordia, tuvo compasión de ellos. Esa es la misericordia que el Señor quiere que nosotros practiquemos en este tiempo. Sí, a lo mejor hemos sido empáticos con alguien, sí, a lo mejor hemos sido, en cierta forma, nos hemos identificado con el dolor, la necesidad de alguien, pero cuando es la misericordia, vamos a dar un siguiente paso para meternos en el asunto de la persona a través de nuestra misericordia. Así que es mejor misericordia que empatía, porque la misericordia es una virtud, mientras la empatía es solamente una habilidad o una capacidad. Pero ¿qué es la misericordia? La misericordia es lo que nos tiene hoy aquí. Y conocemos a un Padre de misericordia. Tenemos un Padre de misericordia, que es por la misericordia de Dios, dice la Escritura, que no hemos sido consumidos. Esto lo dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por las misericordias del Señor, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mi porción es Jehová, dice la Escritura. Mi alma la alaba, en él esperaré. Misericordioso, dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces estamos aquí por la misericordia de Dios, no por la empatía. Sí, él tuvo misericordia, que fue mejor que empatía, y por eso estamos hoy aquí. Pero sabe una cosa, el Padre que nos tuvo misericordia nos dice: ahora ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Eso de ser movido a misericordia. Yo no sé si algún momento usted ha tenido la necesidad, sentido el deseo de hablarle a alguien de Jesús, hablarle a alguien del Evangelio. En el mensaje anterior de la pastora Lynn nos llevó a la reflexión de llevar la palabra, el mensaje, de predicar el Evangelio, de llevar a cabo lo que hemos prometido a nuestro Dios, de que seríamos portadores de su Evangelio. Y no es una predicación, no necesitas un púlpito, ni saber teología, ni ninguna de las cosas necesarias a veces que pensamos que si tengo esto puedo predicar. Tu testimonio puede ser una predicación. Tu sonrisa es un mensaje. Tu abrazo es una administración. Tú puedes alcanzar a alguien, y sobre eso quiero que en nuestro corazón, en tu mente y en mi mente pueda quedar este mensaje: que afuera nos necesitan. Y una de las cosas que hemos estado platicando el pastor Babi con nosotros es: necesitamos salir, porque adentro tenemos mucho trabajo, pero afuera es donde están los perdidos. Y hoy, a través de este mensaje, no quiero poner ninguna carga sobre nadie, ni mucho menos hacerlo sentir como que usted es culpable de que mucha gente no venga a la iglesia. Pero sí ser conscientes de que hay una necesidad en este tiempo de que nos paremos en los caminos, en las encrucijadas. Paraos en los caminos, dijo el profeta, y anuncien, háblenle a la gente esto. Hay una necesidad en este tiempo.
Y sobre eso vamos a meditar en estos 25 minutos que el pastor me ha concedido. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos. Dice que el sacerdote no tuvo misericordia de él. El sacerdote representa la religión. La religión no sirve para nada, mis amados hermanos. Nosotros en este lugar tratamos siempre de hacer a un lado todo asunto de religión. Y el asunto de religión es bueno conocer algunas cosas, pero no deben ser las cosas que gobiernan nuestra vida ni nuestro mensaje. Muchas veces queremos que alguien venga a la iglesia y hace unos días platicando con una persona me dijo: mi hija fue a una iglesia, la llevaron a una iglesia y le dijeron que para ir a esa iglesia tenía que estar arrepentida antes de llegar ahí y ser casi santa. Y eso no es así. Aquí en este lugar llegamos quebrados, llegamos pecadores, llegamos sucios, andrajosos, olorosos a puerco, y el Padre corrió hacia nosotros y nos abrazó. Nuestro eslogan, el eslogan que se usa en este tiempo es: ven como eres, ven como estás. Y sí, ven cómo estás, pero aquí encuéntrate con Jesús para que tengas un cambio radical en tu vida. La gente va a entrar a la casa del Señor cuando no les mostremos religión. Cuando no le digamos: mira, ve a la iglesia para que te compongas, ve a la iglesia para que dejes de fumar, de tomar, ve a la iglesia. No, que venga a la iglesia a conocer a Jesús, y lo demás, todo va a ir arreglándose. Pero tenemos que tomar nuestra responsabilidad, dejar a un lado toda religión, dejar a un lado todo aquello que no nos ayuda a ser empáticos, ahora sí, en cierta forma, con alguna persona. Asimismo pasó un levita que tenía también religión y devoción, pero no tenía misericordia. Y el que tuvo misericordia fue el samaritano. El samaritano era una persona despreciable. El samaritano era una persona hecha a un lado, tratar de ignorarse cada día y no dándole importancia a su existencia. Pero este fue el que fue movido a misericordia. Esta parábola nos enseña que nos interesemos por los demás de manera misericordiosa y no religiosa. Ve a la iglesia para que te aprenda la Biblia. Ve a la iglesia para que dejes esto, y ya lo dije hace un momento, y esa no es la razón del mensaje. Ve a la iglesia, porque en la iglesia te vas a encontrar con el Padre que no has tenido. Ve a la iglesia, porque en la iglesia vas a encontrar el amor que no has encontrado en el mundo. Ve a la iglesia, porque en la iglesia yo me encontré con Jesús y Él me perdonó de todos mis pecados, y hoy soy feliz porque Él me amó y me recibió como yo llegué. Sintamos el dolor y escuchemos el grito silencioso de muchos que afuera están pidiendo ayuda, pero muchas veces la religión los ha detenido para que entren y se encuentren con Jesús. Ahora, yo entiendo que también el Señor se puede encontrar con alguien allá en la calle, debajo de un puente, pero en este lugar, aquí venimos a celebrar las misericordias de Dios. Aquí venimos a congregarnos como familia. Y muchos no se sienten dignos de esa familia porque la religión los ha separado de ellos. Muchos que el enemigo ha dejado sin nada en medio del camino, están tirados, casi muertos, y necesitan que pase un samaritano misericordioso para que sea movido a acercarse a él y decirle: hey, no has podido, pero tengo un Cristo de poder, tengo un Cristo que sana, que salva, que te ayuda, y a él vengo a presentarte. No vengo a hablarte de la iglesia, no vengo a hablarte de la religión, vengo a hablarte de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que va a cambiar y va a ayudar a aquel que está tirado junto al camino. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hay 3 parábolas, y las 3 parábolas hablan de 3 pérdidas. Una de ellas es la oveja que se pierde y luego va a buscarla el pastor y la encuentra. La otra del hijo perdido que se sale del hogar lejos del padre y se pierde en una provincia lejana. Pero hay una que es la moneda perdida. Y la moneda perdida es muy diferente a las 2 que ya mencioné, porque las 2 mencionadas anteriormente, la pérdida fue afuera, pero la moneda dice que se perdió dentro de la casa. Y muchas veces incluso aquí dentro de la casa hay gente que se siente perdida, abandonada,
A lo mejor el que tienes a tu lado, no mires a quién está, pero el que está a tu lado hoy está dando un grito silencioso de auxilio que a veces no nos damos cuenta. Y a lo mejor el que está al lado tuyo hoy vino con cargas, con situaciones difíciles, y muchas veces por nuestra religión o por nuestra santidad o porque soy el sacerdote, porque soy un levita, no tengo de él misericordia e ignoro. Y en ocasiones nos damos cuenta que al lado de nosotros estaba la oportunidad para practicar misericordia y se nos fue la oportunidad. Dice la Escritura a través de Judas, no el Iscariote. Judas en su versículo 22 dice: a algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tengan ustedes misericordia con temor. Esto es lo que el Señor nos dice. Mira, al lado tuyo puede haber alguien desanimado, pero a ese que está dudando, ayúdalo, porque a lo mejor se está hundiendo en un mar de dudas, donde tú puedes lanzarle la tabla de salvación, lanzarle el salvavidas, donde puedes ayudarle. A algunos que dudan, convéncelos. Ten misericordia del que duda. Y no digas: ¿cómo? ¿Qué pasó, hermano? Ya está dudando. Pues ¿dónde está la fe? No lo regañes, ayúdalo, convéncelo de que Cristo es la solución, de que la palabra de Dios es vida, de que hay una vida mejor en Cristo. Convéncelo. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos. A esos sí hay que jalarlos, hay que agarrarlos de las greñas donde puedas, pero jálalo y rescátalo, sálvalo. A otros, arrebátalos del fuego. ¿Sabe qué? Nuestra misión debe ser sacar gente que va directamente al infierno. Eso debe ser nuestra manera de pensar. Cuando tú le hablas a alguien, le estás ayudando a escapar del infierno, porque la paga del pecado es muerte eterna en el fuego eterno. Aleluya, hasta miedo me dio. Pero hay mucha gente, se dice que por minuto hay miles de personas que entran al infierno sin conocer a Jesús. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos, arrebatándolos del fuego. Y a otros, ten misericordia de ellos. ¿Qué tanto te importa tu hermano? ¿Qué tanto me importa mi hermano? ¿Cuántas personas están hoy en situación de dolor? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El Señor Jesús nos dice que tengamos misericordia. Pero hubo dos hermanos que se fueron al campo, y en el campo uno mató al otro. Y en Génesis 4:19, Jehová le pregunta a uno de sus hermanos, llamado Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió: no sé. Yo te pregunto: ¿dónde está tu hermano? A lo mejor no sé. Pero si lo continuamos leyendo, dice: no sé ni me importa. No soy yo un guarda de mi hermano, no soy un cuidador de mi hermano. O sea, yo estoy ocupado en mí mismo. Yo quiero mi propia salvación, mi dirección con Dios única. Pero mi hermano, no sé dónde está. Eso es falta de empatía, falta de misericordia. Hoy hay quienes se encuentran decepcionados, tristes, amargados, abandonados. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos. Y como te decía, no quiero poner una carga, que sientas que estoy poniendo una carga sobre ti, ni que nos hagamos nosotros la víctima, ¿no? Sino que tomemos conciencia de la necesidad que hay a nuestro lado. ¿Ya le hablaste a tu vecino de Jesús? ¿Ya lo invitaste a palabra de vida? ¿Ya sabe él que tú eres creyente? A lo mejor lo has hecho, te felicito, pero a lo mejor no lo has hecho. Y si el Señor te pregunta, así como le preguntó a Caín: ¿dónde está tu vecino?
Tú le podrás dar una respuesta positiva o le podrás decir, Señor, ya le hablé y ya Él sabe lo que hace, ¿verdad? Ya cumplí con esa misión de ocuparme de mi hermano, de tener misericordia. Nosotros donde vivimos, yo ya me cansé, yo le dije, Señor, yo ya me cansé de invitarlo, invítalo tú a unos vecinos que tenemos ahí y están bien amolados. O sea, tú los ves amolados en el sentido de que el diablo los hace como un trapeador. Uno está enfermo de un pie, otro le entra bastante al trago, todo casi es un alcohólico. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca descansan. Y vamos a la iglesia, no es que tenemos que trabajar. Vamos a varones, no puedo. Y vamos a eso, hasta que le dije, Señor, en tus manos están. Yo hoy me lavo mis manos como Pilato, ¿no? Hoy quiero, Señor, entregarte, Señor, habla o ayúdame a mí, dime qué es lo que debo hacer, porque siento una necesidad por ellos y una compasión y tengo que hacer acto de misericordia con ellos, pero no puedo más. Señor, ahí está. Ahora, fíjate, muchas veces nosotros le decimos a la gente, no, porque aquí nada más pura santidad. La Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados, a los quebrados, a los fracasados, aquellos que no pueden. Y muchas veces nosotros le hacemos chusma. Eso no es bíblico, ¿eh? No, si ya pecó, si ya cayó, si vino a la iglesia 2 o 3 veces y volvió a caer en el vicio, no los condenemos. Ahora tampoco le tallemos el lomo y le aprobemos lo que está haciendo, pero si te lo encuentras, dale un abrazo como si no hubiese pasado nada y dile, no te he visto en la iglesia, necesitas algo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Mostrar misericordia junto con la empatía. Ahora fíjate, voy rápido porque ya se me van los 25 minutos. Dice la Biblia que recibamos al débil. Romanos 14:1, reciban al débil de la fe, no para contender sobre opiniones. Tú no tienes ni yo tenemos que andar discutiendo sobre opiniones de fe, sino tratar de ayudar a aquel que necesita. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido tal como llegaste, Dios te ha recibido. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice la palabra, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No seamos entonces fariseos, no juzguemos a los demás. Cuando Jesús dice yo te perdono, los fariseos traían piedras para aventárselos a la mujer, pero Jesús fue misericordioso. Nuestra labor como hermanos es levantar y no juzgar. Mira a tu alrededor cuántas sillas vacías tenemos hoy. ¿Cuántas sillas vacías tenemos hoy? No te quiero imponer, como dije hace rato, una carga, pero sí me gustaría crear un poquito de inquietud con respecto a los que hoy no están aquí. ¿Tú conoces a alguien que se reunía contigo, que levantaba sus manos, que adoraba a Dios, que derramaba sus lágrimas en este lugar y hoy no está? Y si el Señor te preguntase o me preguntase, ¿dónde está tu hermano? A lo mejor mi respuesta sería la misma que la de Caín. Señor, no sé, pero no sé por qué yo no lo he buscado. Pero hoy el Señor está diciendo, hey, ve y ten misericordia. Te voy a presentar un video que hace tiempo hicimos y nunca lo pasamos, pero hoy llegó el momento.
Te cuento una historia y trataré de no quebrarme, ¿verdad? Porque siempre que la cuento me hace cosquilla. Pero ahorita soy hombre y como hombre me tengo que aguantar. Esa es la historia de un soldado de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos. Su nombre, James Anderson. Él estaba en la batalla, en el frente de batalla en Afganistán. Y todos los días salía a cumplir ciertas encomiendas como soldado. En medio del peligro, en medio de las balas, en medio de todo aquello, el terror que se vivía en esa lucha en Afganistán. Y cada día que salía, él siendo un creyente, salía en el nombre del Señor y decía: Señor, yo voy a regresar. Y cuando regresaba, todo el día estaba pensando que iba a regresar porque tenía una necesidad, un aliciente que llevaba a cabo todos los días. Recibía una llamada de su esposa, que era creyente, y regresaba de las batallas quizá todo sucio, cansado, pero venía corriendo, deseando recibir la llamada de su esposa. Y en esa llamada él platicaba con su esposa le daba vitalidad, le decía cómo estaban los niños, la iglesia, qué estaban haciendo, y juntos oraban. Y así pasaron días, y este soldado corría después de las incursiones que hacían, y regresaba y hablaba con su esposa. Y cada momento que él hablaba con su esposa le daba vitalidad, le daba fuerza. Y un día, después de regresar de una jornada, llegó a la base y no recibió la llamada de todos los días. Al otro día se fue un poco triste, meditando por qué no había recibido esa llamada, pero dijo: hoy en la tarde voy a recibirla. Terminó ese día, regresó, no volvió a recibir esa llamada. Empezó a desesperarse y ya no andaba concentrado en lo que hacía, hasta que en un momento determinado le llega la información de lo que había sucedido. Su esposa había muerto trágicamente en un accidente automovilístico, y no querían ni decirle lo que había sucedido, pero alguien le pasó la comunicación. Este hombre se sintió destruido totalmente, se desanimó, empezó a ponerse, ya no confiaban en él, ya no lo sacaban en las incursiones. Le dijeron: ¿sabe qué? Regresa con tu familia, ve y haz los funerales de tu esposa. Y él regresó a la ciudad, enterró a su esposa, y después de eso entró en una crisis profunda. Empezó a tener nervios, a meterse en depresión, tanto que empezó a beber y se metió al alcohol, cayó en el vicio, perdió todo, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió todo, ya dejó de ir a la iglesia, incluso lo dieron de baja en el ejército, y él se deprimió más y más, hasta vivir en los parques de la ciudad. Y un día este soldado decidió quitarse la vida. Buscó un parque de la ciudad y se sentó en un banco y dijo: esta noche será mi última noche. Y ahí estaba James sentado en una banca para decidir en qué momento quitarse la vida. Pero una anciana recibió un mensaje de parte de Dios y le dijo: levántate, prepara un café, prepara pan con mantequilla, pon el café en un termo y te vas a ir al parque tal, y ahí hay un hombre al cual le vas a entregar el café. Esa ancianita obediente preparó el café, el pan, y lo llevó al parque sin saber a quién iba a encontrar ahí. A lo lejos ve en la banca un hombre sentado, sucio, andrajoso, pero ella pensó: este debe ser. Se acercó con él y le entregó el café y el pan. Y ella le dijo: Dios me dijo que te trajera este café. Él lo tomó con sus manos temblorosas y lo empezó a tomar sin decir una sola palabra, ni él ni ella. Pasó casi una hora
en tomarse ese café. Y ese hombre empezó a llorar, comenzó a llorar y la anciana solamente lo abrazó y oró con él. En ese momento, él decidió regresar a los pies de Jesús. Pasó el tiempo y este hombre forma un grupo, hace un trabajo especial para todos aquellos veteranos de la guerra. Y tiene lugares donde aquellos que son despedidos o que salen del ejército o incluso gente de la calle va a recibir ayuda en ese lugar. Y en los locales donde él tiene ese ministerio hay un gran letrero, el cual dice, y no dice las cosas que hacen ahí, sino él solamente le puso: Dios no me restauró con un sermón, me restauró con una taza de café. A veces no tenemos que saber predicar ni conocer tanta Biblia. Solamente tenemos que ser misericordiosos y obedientes a la voz de Dios cuando el Señor te dice: ve y haz misericordia. ¿Qué tan grande será un mensaje teológico sistemáticamente o de la profundidad de la teología? Puede ser muy bueno, pero hay un mensaje que solamente se da en un plato y en una rebanada de pastel y se la llevas al vecino, a la vecina, y le dice: el Señor le ama, le traigo esto para bendición de usted. Ese es un mejor mensaje. Esta mujer, esta anciana, hizo lo que tenía que hacer, hizo misericordia. Mis amados, Dios no nos pide santidad, Dios no nos pide devoción, Dios no nos pide que debemos tenerla, Dios no nos pide que vayamos al otro lado del mundo. Deberíamos estar interesados en lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Hoy hay necesidades y Dios nos dice: yo ya no quiero tanta religión como la del sacerdote y el levita. Yo ya no quiero tanta faramaya, tanta mojiganga, como decimos en Veracruz. Queremos acción, y la acción con misericordia. Yo creo que como iglesia debemos cansarnos de estar repetitivamente haciendo lo mismo. Es tiempo de ir con el que está afuera, con el que está sentado en el banco del parque pensando en quitarse la vida. Deberíamos estar incómodos con nuestra pasividad. Dios necesita hombres y mujeres comprometidos con el reino y no con la religión. Él no quiere actos religiosos o rutinas aparentemente muy devotas. Él necesita que hagamos misericordia. El profeta Miqueas decía, y con esto estoy terminando, Miqueas capítulo 6 versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Son preguntas. ¿Será esto lo que quiere Dios? Pero Dios dice: yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Oh hombre, dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Hacer justicia, amar misericordia, tener compasión por los demás, humillarnos en su presencia es lo que pide el Señor. Y el Señor ya no quiere muchos litros de aceite. El Señor ya no quiere todos esos sacrificios que mencionaba aquí el profeta. El Señor quiere que hagamos actos de misericordia. Y la misericordia solamente se obtiene cuando conocemos al Padre de misericordia. El Señor Jesús le preguntó a este hombre: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia. Y cierra diciendo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tanto te interesa tu hermano? ¿Qué tanto nos interesa nuestro hermano?
Inclina tu rostro. Yo quiero hacer una oración y voy a pedir que no te vayas rápido. ¿Qué tanto me interesa mi hermano? La Biblia dice, cuenta la historia del apóstol Pablo cuando fue puesto en la cárcel en Filipos. Fue azotado con varas, sus manos puestas encadenadas y en el cepo sus pies, y fue puesto en el calabozo de más adentro. Y usted sabe la historia, que cantando y orando ellos al Señor, vino un terremoto y se abrieron todas las puertas de las celdas y las cadenas se les cayeron de las manos. Y la Biblia dice, dígale que está al lado, la Biblia dice que el carcelero, después de que vio de que todo estaba abierto, él dijo: todos se han escapado. Pensó que todos se habían ido y él decidió quitarse la vida, como el soldado de la historia. Él decidió quitarse la vida tomando la espada para aventarse sobre ella. ¿Y qué hizo Pablo? A Pablo lo había azotado el carcelero. A Pablo lo habían puesto allá en el fondo del calabozo. A Pablo lo había maltratado este hombre. Si hubiese sido nosotros, a lo mejor que se mate el desgraciado. Se merece eso. ¿Sabe qué? Cuando se tiene misericordia no se piensa de esa manera. Y Pablo, viendo que él se iba a aventar sobre su espada, le gritó: ¡Ey! ¡Ey! No te hagas daño, aquí estamos todos. Y dice que él, trayendo la luz, los vio y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.